Aplausos al Señor, hermanos. Amén. Él se lo merece, porque para Él es la honra y la gloria. Agradecemos al Señor por esta primera parte del servicio. Agradecemos al Ministerio de Alabanza. Gracias al Señor, pues ya está formando el Ministerio de Alabanza. Y ya se están impartiendo clases de música, hermanos, para quienes quieran aprender a tocar un instrumento. Los días martes y jueves a las 5 de la tarde, de 5 a 6, quienes quieran aprender a tocar un instrumento, sea guitarra, batería, piano, usted puede hacerlo. La cuota va a ser de 250 quetzales. Las clases ya empezaron, o sea que el que quiera puede venir y poder disponerse para poder servirle al Señor en la alabanza. Amén. Pues, sean todos bienvenidos a la casa del Señor, hermanos. Nos alegramos de estar una vez más en este lugar precioso que el Señor nos ha concedido exclusivamente para exaltar y glorificar su nombre. Así también quiero dar una cordial bienvenida a la familia Mengíbar Tinoco, ¿verdad? Amén. Están aquí los esposos Adelmo y Reina, y también tienen a sus hijos Karen Yadmin, Valesca, y también está Alex. Están sus hijitos, y qué bendición tenerles aquí con nosotros. Sean bienvenidos. Esperamos de que no sea solo la primera vez, sino que se queden aquí con nosotros sirviéndole al Señor. Así también damos la bienvenida, aquí me ponen a Marixa Lázaro. María Lázaro, pienso que ya es de nosotros, ¿verdad? Ya había venido. Y qué bueno que está nuevamente con nosotros. Sea bienvenida, hermana Marixa. Pero también está con nosotros hermana Marixa Barahona. Nos está visitando. Bienvenida, hermana Marixa Barahona. Esperamos de que todos ustedes se sientan en confianza, que es la primera vez que están, pues que en este lugar, pues lo que hacemos es exaltar el nombre del Señor. También está nuestra Ethel. Amén. Está nuestra hermana Ethel. Dios me la bendiga. Y qué bueno, hermanos, porque siempre tenemos visitas en la iglesia y es así como obra del Señor. Queremos dar también una cordial bienvenida, hermanos, a los amigos y hermanos que están a través de las redes sociales. Esperamos de que no cambie de sintonía con Iglesia Remanente Vida Nueva. En breve iniciaremos la palabra que el Señor tiene para cada uno de nosotros. No cambie, sin duda alguna, el Señor tiene una palabra especial para usted. Pero antes de ministrar la palabra, vamos a dar el tiempo a los niños para que pasen a su aula y también así ellos puedan también ir creciendo en el conocimiento de la palabra del Señor. ¿Qué escuela? A la escuela dominical. Vamos todos para aprender de Cristo que murió para salvar al pecador. Que gozo y felicidad en la clase se sentirá. ¿Quién irá? ¿Y quién más? Pues vamos todos a aprender. Pues vamos todos. Aleluya. Amén. Voy a pedirles, hermanos, que abran sus Biblias en la segunda carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo número 2. Segunda de Timoteo, capítulo 2, vamos a leer a partir del 1 en adelante. Gloria al Señor. Veamos lo que dice la bendita palabra del Señor. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha
como atleta, no es coronado si no lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio. Gloria al Señor. Hay una palabrita, hermanos, que nos va a ocupar, que se menciona aquí en estos versículos que leímos, que es en el primer versículo donde dice el apóstol Pablo a Timoteo: esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. O sea que como cristianos tenemos que esforzarnos en el servicio del Señor. Ser cristianos, hermanos, es un gran privilegio, es una gran bendición. Yo creo que es el privilegio más grande que hombre alguno pueda tener en la tierra. Reconocer a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador es lo más glorioso, hermanos, que el hombre puede experimentar. Pero que lamentablemente la mayor parte de las personas hacen caso omiso, hermanos, a este mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Pero la responsabilidad de nosotros como cristianos, hermanos, es grande, tanto ante Dios como ante los hombres. Ante Dios tenemos la responsabilidad de obedecerle, pero también tenemos responsabilidad delante de los hombres de transmitirles la obra que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Porque es imposible, hermanos, que un corazón, que una persona que tenga a Cristo calle y sea indiferente al ver que aquellas personas que aún no tienen a Cristo no se atrevan, pero tan ni siquiera a decirles: mira lo que el Señor hizo en mí y también lo puede hacer en ti. Porque el Señor vino, hermanos, a salvar, vino a rescatar a la humanidad de una condenación segura. Y esa es uno de los compromisos que tenemos nosotros como cristianos, como hijos de Dios. En San Mateo, en el capítulo número 10 y versículo 8, le dice el Señor a sus discípulos: de gracia recibisteis, dad de gracia. No es posible, hermanos, que nosotros recibamos esta salvación gloriosa solamente para vivir una vida egoísta y no transmitir, hermanos, este mensaje a tantas personas necesitadas. Pero para hacer este trabajo como cristianos, hermanos, la verdad no es fácil. Se necesita de mucha dedicación, se necesita de mucho esfuerzo, se necesita de mucho sacrificio. Se necesita tener misericordia por las almas. Así como esa misericordia que Dios tuvo por nosotros y que en su infinito amor envió a alguien para que nosotros escucháramos este mensaje de salvación y vida eterna. Nosotros también, hermanos, tenemos que tener compasión y misericordia por aquellos que aún no le han conocido. Yo no sé si usted tiene gratitud para aquella persona que le llevó el mensaje. Yo tengo gratitud para con esa persona, hermanos. Y no lo puedo olvidar. Yo creo que nosotros tenemos que seguir ese ejemplo que nos dio esa persona que nos transmitió el mensaje de salvación y vida eterna en Cristo Jesús. La verdad, hermanos, que el mensaje no siempre va a ser bien recibido, porque no es fácil realizar la obra del Señor. Muchas veces vamos a ser rechazados, quizás vamos a ser insultados o maltratados, y quizás nos vamos a desanimar y vamos a decir: está difícil. En esa condición se encontraba Timoteo, hermanos. Si leemos las cartas que el apóstol le dedicó a Timoteo, nos vamos a descubrir que no es fácil servirle al Señor, hermanos. En la primera carta el apóstol escribe los requisitos para ser un excelente servidor, aprobado por Dios.
Y ¿cómo se llama Timoteo, hermanos? Era un muchacho, era un joven, pero era temeroso de Dios. Eso era lo importante. Timoteo era un hombre joven, pero que por su edad quizá tenía muchos problemas. Y según las cartas que nos escribe el apóstol, nos da a entender de que él era un poco tímido. Y con poquito él se desanimaba. Aunque él ya había andado con Pablo, porque Pablo era un hombre súper preparado, ¿verdad? Pero todos, hermanos, tenemos una forma de ser diferente. Así es de que no nos preocupemos si quizá no tenemos esa libertad y esa soltura para podernos expresar. Pablo, hermano, conoció a Timoteo, según el libro de Hechos, en Listra, cuando Pablo tenía más o menos unos 21 años. Estaba jovencito. No sé si usted se acuerda de cuántos años usted vino al Señor. Quizá perdió su juventud. Yo perdí parte de mi juventud, pero igual que Timoteo, llegué a los 21 años. Y eso me alegra, hermanos. Porque es cierto, me descarrié, pero el Señor me encontró temprano. Y no hay necesidad, hermanos, de esperar tanto tiempo, porque no es necesario, hermanos, que nos embarremos, hermanos, con este mundo tan contaminado, sino que salgamos con una frente limpia, sin temor de que alguien nos señale, porque el cristiano, hermanos, debemos de identificarnos que somos luz en medio de las tinieblas. Pablo, hermanos, anduvo con Pablo, Timoteo anduvo con Pablo, anduvo aproximadamente una relación así de buenos amigos, como de 16 años. Pero también Pablo le comisionó una iglesia, y fue la iglesia de Éfeso. Y cuando estaba ahí pastoreando esa iglesia de Éfeso, fue cuando Pablo le escribió estas cartas a Timoteo. Como les dije, hermanos, Timoteo era un hombre que era muy sabio. Tenía conocimiento de la palabra del Señor porque había sido formado por el gran apóstol Pablo, pero era tímido. Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo en 1 de Timoteo, en el capítulo 4 y versículo número 12: Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes. Quizá porque él era joven y quizá la iglesia o las personas que él les predicaba eran adultas y quizá él se sentía mal por eso. Pero tú sé ejemplo, decía, en palabra, en conducta, en espíritu, en amor, en pureza. Ser joven, hermanos, no implica, hermanos, de que no podemos ejercer un ministerio en la iglesia. No hay edad, hermanos, para servirle al Señor. Si usted está joven y usted quiere dedicar su vida, así como lo hizo Timoteo, buena obra hace, porque el Señor necesita obreros para su mies. Quizá el apóstol Pablo miraba muy decaído a Timoteo, le contaban que él no se sentía muy bien, y le dice en 2 Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Cualquiera, en cualquier momento, hermanos, podemos sentirnos débiles y nos podemos sentir como que ya no podemos, pero Dios, hermanos, nos ha puesto en nosotros un espíritu de amor, de fortaleza, de dominio propio, que es lo que necesitamos para ser victoriosos en la obra del Señor. Por tanto, le dice en el versículo número 8, no te avergüences de dar testimonio a nuestro Señor, ni de mí, preso suyo. Sin duda alguna, hermanos, Pablo se sentía mal, porque quizá a las personas que él les predicaba, quizá les reprochaban su mensaje. Pero ¿cómo es posible que estés hablando de que tenés un Dios de poder? Y mira, Pablo está preso. ¿Por qué no lo saca? Yo me imagino que él se sentía triste, pero el apóstol Pablo le daba ánimo y le decía,
que le hiciera frente a la situación, porque no era fácil, porque el ministerio no es fácil, hermanos. No tenía que avergonzarse, tenía que hablar la palabra del Señor tal y como Él se lo había diseñado que lo hiciera. En Marcos 8:38 dice la palabra del Señor, del labio de nuestro Señor Jesucristo: porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en gloria con su Padre. No podemos avergonzarnos del Señor, hermanos. Es quizá natural, hermanos, cuando empecemos en los caminos del Señor, que nos cueste. Pero tenemos que ir adquiriendo fortalezas, hermanos, para poder vencer al enemigo, para poder destruirlo, hermanos, y que no nos robe la paz. Y tener ese valor, hermanos, para que cuando tengamos la oportunidad de hablar del Señor, lo hagamos con autoridad y con denuedo, porque el Espíritu de Dios es el que nos da ese impulso y ese ánimo para poderlo hacer, hermanos. No somos nosotros, es el Señor en nosotros. Y le dice el apóstol Pablo en 1:8, si no, le dice, participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Estaba animando a Timoteo, hermanos, que no fuera débil. Participa en las aflicciones. Hoy, hermanos, se predica un evangelio que aparentemente, hermanos, es un evangelio donde siempre hay gozo, hay alegría, y hay riqueza, y hay tantas cosas agradables. Pero la palabra del Señor nos está diciendo ahora, hermanos, que hay que sufrir aflicciones por el Señor. Porque a nadie le gusta, hermanos, que le digan sus verdades. Y nosotros tenemos que hacerlo. La gente no quiere recibir la palabra del Señor porque está acomodada en su religiosidad o en las cosas que le convienen. 1 Corintios 1:18 dice, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. El Evangelio, hermanos, es poder de Dios. No tenemos por qué avergonzarnos de Él, porque Él, hermanos, es el que nos tiene en este lugar donde estamos ahora. Es el Señor, hermanos, el que me tiene a mí en este lugar y el que lo tiene a usted haciendo la obra que el Señor le ha encomendado. Porque todo lo que hagamos para el Señor, hermanos, aunque no se vea, el Señor lo premia. Quizá usted dice, pero lo que yo hago no tiene sentido. Tiene sentido si usted lo hace por amor a nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que hagamos por gratitud a nuestro Señor Jesucristo, Él lo recibe y nos dará recompensa por todo lo que hagamos. Por eso, hermanos, el hombre sin Cristo jamás va a comprender los propósitos de Dios. Criticaban y señalaban quizá a Timoteo porque decía, mira, este Pablo, que es tu líder, que es tu maestro, que está preso, ¿dónde está su Dios? La gente sin Cristo jamás va a comprender la obra de Dios, hermanos. Jamás van a comprender el amor de Dios y su soberanía. Porque si el apóstol Pablo, hermano, no hubiera estado preso, no hubiera llegado el mensaje a los gobernantes. Si el apóstol Pablo no hubiera estado preso, hermano, no hubiera tenido tiempo para escribir estas cartas preciosas, que son la mayor parte del Nuevo Testamento, que nos orientan, que nos edifican, cómo nosotros tenemos que vivir nuestra vida espiritual mientras peregrinemos en esta tierra. Las cartas del apóstol Pablo son una gran bendición, hermanos. Dios tenía propósito, porque Dios, hermano, Pablo era un hombre que no descansaba, hermanos, día y noche trabajando en la obra del Señor. Quizá el Señor dijo a Pablo, si no permito que lo metan al bote, no va a estar quieto. Y necesitó meterlo ahí para que tomara la pluma y escribiera estas preciosas cartas tan benditas
y tan beneficiosas para nosotros, sus hijos. Gloria al Señor. En el versículo número 1 que leímos, hermanos, Pablo aconseja a Timoteo que se esforzara en la gracia de Dios. Aunque él no estaba bien, porque él estaba preso. Y en ese momento, cuando él estaba escribiendo esta carta, ahí un poquito antes le dice, de lo que leímos, le dice a Timoteo, de que se sentía solo, porque todos los hermanos que estaban ahí en Asia Menor lo habían abandonado. Y estaba preso. ¿Cómo cree usted que se sentiría? Pero tenía ánimo, hermanos, porque Pablo tenía el Espíritu de Dios dentro de él, que es lo suficiente, que es lo único que necesitamos los hijos de Dios, hermanos, para no claudicar en contra de Dios, no importa la situación que estemos viviendo. El Señor permite algunas cosas porque Él tiene propósitos en nuestra vida. Gloria al Señor. Y en el primer versículo que leímos le dice el apóstol Pablo a Timoteo: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Por eso, hermano, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. La fuerza de nosotros los cristianos, hermanos, no depende de nosotros. Nuestra fuerza depende de Dios, de ese Espíritu que Él puso en nosotros y que nos fortalece y nos guía y nos levanta en los momentos difíciles. Quiso decirle Pablo, Timoteo, no confíes en ti mismo, porque si lo haces te vas a frustrar. Ningún hombre, hermanos, puede mantenerse firme en su vida espiritual basado en sus capacidades, basado en su intelecto, basado en que cree que ya sabe suficiente de la Biblia. No, hermanos. Cualquiera que confía en sí mismo, desde el momento en que el hombre piensa que ya lo sabe todo, desde el momento en que el hombre se siente tan seguro de lo que está haciendo, es cuando más cerca está, hermano, de separarse de Dios. Porque dice el Señor claramente en su palabra que separados de Él, nada podemos hacer. Necesitamos depender de Dios, hermanos. Necesitamos depender de Él. Y le sigue diciendo en el versículo número 2: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Mire cómo el apóstol Pablo se ponía de ejemplo, hermanos. Porque un cristiano, hermano, no puede dar un consejo si él no cumple lo que está enseñando. Es necesario que nosotros, hermanos, vivamos la palabra para poderla transmitir con toda libertad. Si no, vamos a ser señalados. Pablo estaba en esta oportunidad resaltando la importancia de asignar la responsabilidad a hombres de buen testimonio, para que esta palabra, hermanos, siguiera fluyendo. Le estaba diciendo a Timoteo que no se cargara, sino que enseñara y aprovechara a hombres idóneos, a hombres fieles, para que esta palabra, tal y como Dios la diseñó, se siguiera predicando, no adulterada. Y es así, hermanos, como esta palabra, Dios en todas las generaciones que hemos pasado, hermanos, la humanidad, Dios ha mantenido la veracidad de la palabra, porque en toda época, y a pesar de que ha habido momentos de oscurantismo de la iglesia, siempre un remanente, hermanos, ha prevalecido y ha mantenido, hermanos, la integridad y la fidelidad en la palabra de Dios. Si no estuviéramos nosotros ahora aquí, hermanos. Porque a través de los siglos ha habido un remanente que ha mantenido, hermanos,
la veracidad de la palabra del Señor. Gloria al Señor. Por eso, hermanos, para realizar este trabajo se necesita de mucho esfuerzo, como les dije al principio, de mucho sacrificio. Y el apóstol Pablo, hermanos, aquí ponía unos ejemplos. El ejemplo, hermanos, de que para que estas personas, de los ejemplos que el apóstol pone aquí como ejemplos, se necesita de esfuerzo, de sacrificio para cumplir sus objetivos. Y él se estaba refiriendo a un soldado, a un atleta y a un agricultor. Y le dice en el versículo número 3 del apóstol: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Sufre penalidades. Cuando dice sufre, está diciendo tú, como que experimenta, padece penalidades. Y penalidades es sinónimo de angustia, de calamidad, de miseria, de escasez, de sufrimiento. O sea que Pablo le estaba diciendo, tú pues experimenta angustias, calamidades, escaseces, como buen soldado de Jesucristo. ¿Se da cuenta, hermanos, de que ser cristiano y obedecer lo que el Señor nos ha mandado a hacer se requiere de sacrificio, hermanos? No es como escuchamos la mayor parte de mensajes del presente, hermanos. Se necesita de mucho esfuerzo y de mucho sacrificio. Como un soldado, hermanos, que está comparando aquí el apóstol a un cristiano. ¿Y cuáles son las características de un soldado, hermanos? Un soldado, hermanos, se caracteriza por disciplinado, por ordenado, por obediente, por responsable. Cuando estos muchachos, hermanos, llegan a la base militar, ellos no tienen esas características. Y para formar, hermanos, ese carácter de un soldado, tienen que sufrir. Ellos pasan unas etapas, pero muy duras y muy difíciles, porque los ponen, hermanos, a hacer ejercicio a lo que ellos no están acostumbrados. Sufren mucho dolor en su cuerpo, sufren cansancio, quizá momentos de desesperación, de tristeza, de soledad, de angustia. Quizá hay momentos en que quizás ellos quieren desertarse, pero siguen, hermanos, firmes. Pero después, hermanos, de pasar ese proceso, disfrutan del respeto de la sociedad, porque se convierten en una autoridad. ¿Es así o no? ¿Verdad que a los soldados se les respeta? ¿Quién se anima a insultar a un soldado? Quizá un policía. Cualquiera se atreve, ¿verdad? Y vemos ahí en la televisión, ¿verdad?, que si a los insultan y hasta los golpean. Pero un soldado, creo que cualquiera, aunque sea pandillero, quizás lo piensa muchas veces antes de burlarse quizás de un soldado. Porque es así, va a hacer que se cumpla la ley y se va a hacer respetar. Porque cuando querramos, hermanos, que nos respeten, nosotros tenemos que respetar primero. Si no, no podemos exigir. Entonces nosotros, hermanos, como soldados de Jesucristo, que dice el apóstol Pablo que tenemos que ser, necesitamos ser formados, hermanos, con la disciplina que el Señor nos establece aquí en su palabra. Nosotros, cuando venimos del mundo, veníamos espiritualmente perdidos, hermanos, más perdidos que la Llorona. Pero cuando nos encontramos con esta bendita palabra del Señor, hermanos, empezamos a formar nuestro carácter, empezamos a cambiar nuestras costumbres, y es necesario que empecemos a disciplinarnos en la lectura, en el conocimiento de la palabra,
porque en ella, hermanos, están los lineamientos que el Señor quiere que nosotros aprendamos para que seamos verdaderos soldados de Jesucristo. Tenemos que practicar la oración, la adoración. Tenemos que ser perseverantes en hacer su voluntad para que el Señor, hermano, no se avergüence de nosotros como soldados de Él. Porque eso es lo que hace el soldado, hermanos. El soldado agrada el corazón de su comandante. Cuánto más nosotros, hermanos, tenemos que agradar el corazón de nuestro Señor Jesucristo, que dio su vida por nosotros cuando nosotros éramos quienes merecíamos, hermanos, el castigo por nuestros pecados. ¿Cómo no, hermanos, formarnos como buenos soldados al servicio del Rey de Reyes y Señor de Señores, del gran comandante, nuestro Señor Jesucristo, hermanos? Gloria al Señor. Y sigue diciendo el apóstol Pablo en el versículo número 4. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Bueno, entonces ya el que milita es el que está en un destacamento, en un ejército, ¿verdad? Y ellos se capacitan para que las personas que habitan un país, hermanos, respeten las leyes. Ellos se capacitan para velar por el orden, para hacer que se cumpla la ley. Por eso, hermanos, cuántos anhelan, ¿verdad?, que en Guatemala el ejército ande en las calles para tomar un poco de control, ¿verdad? Que muchos dicen que sí, porque se necesita, hermanos, una autoridad que respete, hermanos, que se dé a respetar, y que de las tantas cosas que ocurren en nuestros países se detengan. Pero es lamentable, hermanos. No podemos hacer nada, pero sí podemos orar por nuestra Guatemala, hermanos, para que Dios tenga misericordia de nosotros. Un soldado, hermano, no se mezcla, no participa con personas que infringen la ley. ¿Por qué? Porque desacredita la institución. Y si se dan cuenta que el jefe del ejército, hermanos, se da cuenta que ese soldado, hermanos, está haciendo cosas que no convienen y que manchan la institución, lo van a castigar. Por eso, hermanos, también un soldado de Jesucristo no debe de participar en las obras malas de este mundo. Porque sabemos, hermanos, que tenemos a un comandante. Tenemos a un Dios todopoderoso que todo lo sabe y que todo lo ve. Y que un día, hermanos, a este Dios, a este comandante le vamos a rendir cuentas. Y que de Él, hermanos, no estamos escondidos. Pero si le obedecemos y cumplimos, vamos a recibir de Él el premio, la recompensa, como buenos soldados de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Así como los soldados, hermanos, no toleran que se falle la ley, los cristianos no tenemos que tolerar el pecado en nuestras vidas. Tenemos que mantenerlos siempre puros, porque tenemos que honrar a nuestro Dios, quien nos dio la salvación. Dice 1 Samuel, en el capítulo 2 y versículo 30, yo honraré a los que me honran, pero los que me desprecian serán tenidos en poco. Como buenos soldados, hermanos, ¿estamos honrando a Dios? ¿O le estamos desobedeciendo? Si lo estamos haciendo, Él nos tendrá en poco. Gloria al Señor. ¿Cuántos se consideran soldados del Señor, hermanos? Gloria al Señor. Hagámosle la guerra, hermanos, al enemigo. Y lo lindo que el enemigo ya está vencido, hermanos.
No solamente nosotros declaramos la palabra en contra del enemigo y el enemigo se va. Pero sigue diciendo el versículo número 5, hermanos, dejando al soldado y se refiere a un atleta. El que lucha como atleta, ese no es coronado, sino lucha legítimamente. Como un atleta, hermanos, es alguien que practica un deporte, todos lo sabemos, ¿verdad? Pero no es coronado ese, sino lucha legítimamente. Y legítimamente, hermanos, quiere decir que no lucha conforme a las reglas establecidas en el deporte. O sea que hoy en día, hermanos, hay tantos deportes, ¿verdad? Y cada deporte tiene sus reglas. Cabe decir, hermanos, que los deportes no son malos, ¿verdad? El daño que provocan los deportes, hermanos, en un cristiano es el tiempo que se dedica a ese deporte. No quizá por ir a jugar una hora. El problema es caer en el fanatismo y después dedicar tanto tiempo, hermanos, al deporte que nos olvidamos de las cosas espirituales. Si tenemos partido, quizás prefiere ir a hacer su partido porque no se lo puede fallar, pero al Señor sí lo puede abandonar. No establece prioridades, no analiza cómo está el programa de la iglesia, sino que analiza cómo está el programa del campeonato. Y así es como se afecta muchas veces, hermanos, la vida espiritual de los que tienen el problema del fanatismo de algún deporte. Y eso le conduce a problemas espirituales, a problemas familiares, a problemas económicos, a problemas de adicción, a problemas de no contener su lengua. Porque ahí, hermanos, se hacen tantas cosas que terminan maltratándose. Y dice la palabra del Señor de que toda palabra ociosa daremos cuentas en aquel día a nuestro Dios. Pero lo que estábamos hablando es de que cada deporte tiene sus reglas y no las puede violar, porque si no, el que las viola es expulsado del equipo de donde está jugando. Y lógicamente, si es expulsado, pierde su premio. Pero nosotros, hermanos, la iglesia, también tenemos reglas, aunque la iglesia no es un juego. Pero sí, hermanos, nosotros también tenemos reglas, porque aquí el Señor está comparando a un cristiano como un atleta, y las reglas las encontramos en este manual. Aquí está todo, hermanos, lo que el Señor ha establecido para que nosotros nos comportemos de una manera adecuada ante los ojos del Señor. En este libro santo tenemos reglas, hermanos, para el matrimonio. Tenemos reglas, hermanos, para los padres. Tenemos reglas para los niños, para las mujeres, para las viudas, para los que quieren servir en algún ministerio. Hay reglas para los pastores y para cualquier miembro de la iglesia, hermanos. Y tenemos nosotros que someternos a esas normas, hermanos, para pelear legítimamente en la obra que el Señor nos ha encomendado. Pablo, hermano, nos habla acerca del deporte, hermanos, y se dirige él a los Corintios, en el capítulo 9, versículo 24 al 27. Y Pablo le habla a los corintios y les pone, por ejemplo, el deporte, hermano, porque los corintios sabían mucho de deporte. Porque Corinto, hermanos, era una provincia de los griegos. Y ahí fue donde se iniciaron los Juegos Olímpicos. Ahí fue donde se iniciaron y los de Corinto sabían mucho de deporte. Por eso el apóstol Pablo le dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred, dice. De tal manera que lo obtengáis.
Cuando dice que solamente uno se lleva el premio, fíjense que qué curioso esto. El premio viene del griego blaveion, que es igual a decir árbitro. Y depende del árbitro quién se lleve el premio. Y se lo va a llevar aquel que gana, pero que hace su deporte con justicia, con legalidad y sin violar las reglas. Y el árbitro es el que dirige el encuentro deportivo. Y el árbitro vela para que esas reglas se cumplan, con el fin de que el ganador gane con justicia, con igualdad y con imparcialidad. Por eso, hermanos, en el Evangelio también hay normas y hay reglas. Y Dios, hermanos, que está pendiente de nosotros, va a estar pendiente si estamos obedeciendo esas normas. No importa lo que seamos. Porque todos, hermanos, como parte de los miembros del cuerpo de Cristo, todos, hermanos, somos algo en esta sociedad. Algunos somos padres, otros somos hijos, otras son esposas, otros están jóvenes, otras son señoritas, pero todos tienen responsabilidades de obedecer a esas reglas. Y si no las obedecemos, vamos a tener problemas con el Señor. Porque tenemos un árbitro que nos está siempre guiando y guardando. Pero si nosotros fallamos y hacemos trampa, hermanos, vamos a tener problemas con ese árbitro. Y nos va a expulsar. ¿Y saben cómo se llama ese árbitro? Ese árbitro es el Espíritu Santo, hermanos. Cuando nosotros violamos las reglas que el Señor estableció en su palabra, a nosotros, hermanos, nos viene decaimiento porque le fallamos a Dios, pero el Espíritu Santo se contrista. Y empezamos nosotros a sentir tristeza, a sentir dolor, porque le hemos fallado, hermanos, al Señor. Él nos ha demostrado su amor y nosotros no estamos obedeciendo las reglas. Por eso el apóstol Pablo le sigue diciendo, hermanos, a los corintios: todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. La corona que reciben los deportistas en aquel tiempo, hermanos, de la iglesia, ellos recibían premios, una corona de guirnaldas. Ahora quizás, hermanos, se reciben trofeos, disque de oro, pero yo no creo que sean. Algunos tal vez sí, ¿verdad? Pero no todos. Pero la corona que nosotros vamos a recibir, hermanos, por obedecer las reglas, es una corona incorruptible, hermanos, que nos tiene preservada el Señor juez justo, hermanos, para darnos aquel día. Una corona de gloria, hermanos, que disfrutaremos por los siglos de los siglos, hermanos, en la eternidad. Por eso, hermanos, el Señor aquí dice, hermanos, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Es necesario que nosotros los cristianos nos abstengamos de muchas cosas que la palabra del Señor nos prohíbe, hermanos. Abstenerse quiere decir restringirse a uno mismo de algo que nos gusta, que nos agrada. ¿Y de qué nos tenemos que abstener nosotros los cristianos, hermanos? En la palabra encontramos de todo, hermanos. En primera de Pedro, hermanos, en el capítulo 2 y 11, hay muchos versículos, yo solamente le quiero leer unos dos. Amados, dice, yo os ruego que como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Cuáles son esos deseos carnales, hermanos? Los encontramos en la carta a los Gálatas, en el capítulo número 5, y está el montón de obras de la carne, hermanos.
El versículo 12 dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, en lo que murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Hay que deshacerse de todas esas obras de la carne. Le dice también Pablo a los tesalonicenses, el capítulo número 5, versículo 22. Absteneos, le dice, de toda especie de mal. Y ya sabemos cuántas cosas malas hay, hermanos, la amargura, la venganza, la lujuria, el adulterio, la fornicación y tantas cosas que hay. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu y alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor. Porque el día que nuestro Señor Jesucristo venga, hermanos, ese va a ser el día de la premiación. Y ahí, hermanos, lamentablemente se va a descubrir quiénes no actuaron legítimamente. Y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Versículo número 25 dice, para recibir una corona incorruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire. Pablo le estaba diciendo que él corría, pero corría con propósito, porque él quería llegar a la meta y no quería quedarse a medio camino. Él decía que él peleaba con seguridad, porque él sabía que la victoria ya no la había dado nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Nosotros peleamos, hermanos, pero la batalla está segura. La victoria está segura, hermanos. Dios Jesucristo venció, hermanos, al enemigo en la cruz del Calvario. Dice la palabra en Colosenses capítulo 2 que Él lo exhibió públicamente, hermanos, y le dio a conocer que lo había derrotado. Por eso nosotros, hermanos, como hijos de Dios, somos más que victoriosos en Cristo Jesús. Así dice el versículo 27, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Muchos creen, hermanos, que confunden que aquí que ser eliminado es porque va a perder su salvación. Pero para eso tenemos que comprender bien la palabra y saber qué es lo que quiere decir la palabra heraldo. Los heraldos, hermanos, eran las personas que ocupaban en las cortes y eran quienes anunciaban los decretos que acordaban en la corte. Y ellos anunciaban o proclamaban el mensaje, hermanos, a quienes estaban ahí presentes, sean buenos o fueran malos. Entonces a ellos se les llamaba heraldos. Entonces Pablo era como un heraldo. Dios lo había escogido para predicar el evangelio a los gentiles, ¿verdad? Y él decía, entonces, no voy a ser que yo siendo heraldo venga a ser, ¿qué dice? Eliminado. O sea que él decía, no sea que yo fui escogido para hacer este trabajo como heraldo, como predicador. Pero si hago mal mi trabajo, el Señor me lo va a quitar y se lo va a dar a otro. Lo mismo puede hacer el Señor con cualquiera de nosotros, conmigo. Si al Señor no le agrada cómo yo estoy dirigiendo este remanente que Él ha puesto en mis manos, Él me puede quitar y viene y trae otro. Pero el hecho de que el Señor venga y me diga, pues, me estás desobedeciendo, no lo estás haciendo como yo te dije, eso no quiere decir que voy a perder mi salvación, sino que el Señor me va a sentar, porque necesito trabajar legítimamente y corregir las cosas que estoy haciendo mal. Entonces, eso es lo que decía el apóstol Pablo, porque él estaba hablando, hermanos, de un deporte. No estaba hablando de la iglesia, de alguien que recibió al Señor Jesucristo y que va a ser eliminado por ser un mal heraldo, un mal predicador. En 2 Timoteo 2:6, hermanos, aquí ya
deja de hablar de un atleta y sigue hablando del labrador. Ya estoy por terminar, hermanos. Y dice, el labrador, para participar de los frutos, debe de trabajar primero. Nos está comparando el Señor, hermanos, con un labrador. Pero el labrador, para disfrutar de los frutos, ¿qué dice que tiene que hacer? Tiene que trabajar. Y trabajar significa esfuerzo, hermanos. No podemos esperar, hermanos, recibir cosecha. No podemos esperar dar frutos si somos haraganes y no queremos trabajar. Por eso le dice el apóstol Pablo en el versículo número 7, Timoteo, considera lo que dijo. Y el Señor en esta noche, hermanos, también nos está diciendo a nosotros lo mismo. Iglesia Remanente Vida Nueva, considera lo que has escuchado. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Necesitamos, hermanos, tener el entendimiento abierto para recibir la voz de Dios y no ser indiferentes a lo que Él nos habla, a lo que Él nos dice, porque necesitamos, hermanos, ser soldados, ser atletas y ser labradores correctos para poder ser aprobados por nuestro Señor. Porque ese considera, hermanos, es para todos nosotros, para que valoremos cómo estamos actuando, hermanos, en nuestra vida como cristianos. ¿Cómo estamos haciendo su obra? ¿Estamos acomodados? ¿Solamente venimos al culto y de ahí nos olvidamos durante todos los días de la semana de que hay un Dios? ¿O lunes, martes y miércoles el atleta, el soldado, el labrador está en acción, hermanos? Porque necesitamos, hermanos, que el Señor nos vea de acuerdo a su santa voluntad. ¿Cómo estamos actuando? Por eso el apóstol Pablo termina diciendo en el versículo número 8 que leímos: acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio. Por eso, hermanos, es normal que nos sintamos débiles, que nos sintamos decaídos, que nos sintamos cansados, como se sentía Timoteo. ¿Pero qué le dice? Acuérdate de Jesucristo, del linaje resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio. Es necesario, hermanos, que cuando nos encontremos de bajón, meditemos en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Será que valió la pena, hermanos, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo? ¿Será que nosotros, hermanos, estamos sufriendo más de lo que Él sufrió? Hermanos, nosotros no hemos sufrido nada. Quizás nos ponemos de bajón por una mala mirada, porque no nos dieron la mano, porque no nos saludaron. Hermanos, esas son tonterías. Necesitamos ponernos firmes delante del Señor y hacer su voluntad. Yo invito en esta hora, por si alguien quisiera pedirle perdón a Dios por sus actitudes y quizá no estemos actuando legítimamente como verdaderos hijos de Dios, hoy es la oportunidad de hacer un cambio. Usted que me ve a través de las redes sociales, a través de la televisión, yo le invito, si usted quiere ser parte de este equipo, de la iglesia del Señor, para que usted se forme con el carácter de un buen soldado de Jesucristo, para que juegue como atleta legítimo y gane la corona de vida, o que trabaje como un agricultor que se esfuerza trabajando para disfrutar de los frutos. Si usted quiere disfrutar de esos frutos, el Señor está por venir.
No sabemos cuándo Él va a venir, puede venir ahora. Pero si estamos descuidados, si escuchó usted esta palabra, es porque el Señor le ama y le está dando oportunidad para que usted escape de una condenación segura. Yo le invito para que pida perdón a Dios por sus pecados, que reciba a Jesucristo en su corazón y Él derramará su gloria en su vida y lo guiará a través de su Santo Espíritu. Si usted lo quiere hacer en esta hora, repita conmigo: Señor Jesús, en esta hora te pido perdón, Señor. Oh bendito Dios, porque no he sido, Señor, lo que dice tu palabra. He sido un mal soldado, he sido un mal atleta y un mal agricultor. Pero ahora, Padre bendito, me arrepiento, Señor, de lo que hasta ahora he hecho, y te ruego, Padre, que perdones mis pecados, y a través de este arrepentimiento que hago delante de ti, tú encuentres mi corazón abierto y puedas entrar a Él y derramar tu Santo Espíritu, Señor bendito, para que me guíe, para que me guarde, para que me fortalezca. Oh bendito Dios, te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Y gracias, Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Amén. ¿Alguien quiere pasar aquí al frente para que oremos por él? Este es el momento en el cual usted lo puede hacer. Sabemos de que hay un enemigo que siempre está para atacarnos y para señalarnos y para decirnos: tú no eres sincero con Dios. Pero el enemigo se le derrota cuando testificamos en público. Y nuestra hermana quiere en esta hora hacer un voto con el Señor, y eso es agradable ante los ojos de Dios. Oh bendito Dios, bendecimos la vida de Narcis, Señor. Escucha la oración de tu sierva, Señor. Escucha su arrepentimiento, Señor, y límpiala de todo mal. Que toda obra que el enemigo, Señor, ha venido haciendo, Señor, en su vida en esta hora, queda rota en el nombre poderoso de Jesús. Oh Padre Santo, despeja, Señor, sus pensamientos. Alinea, Padre Santo, cada pensamiento a los pensamientos tuyos, Señor. Oh Padre Santo, que ella pueda ser, bendito Dios, luz en medio de las tinieblas. Oh Padre Santo, aparta de ella, bendito Dios, toda tentación. Ayúdala, Padre bendito, a ser fuerte y valiente. Oh Padre Santo, que tú, Señor, que ella sea tu embajadora, bendito Dios, en esta tierra. Oh Padre Santo, inscribe su nombre en el libro de la vida, Señor. Gracias, Padre Santo, porque eres grande y maravilloso, Jesús. Gracias, gracias, gracias por la vida, Padre Santo, de nuestra hermana Narcis. La bendecimos, Padre Santo, pon en ella un espíritu perdonador, Señor. Oh, bendito Jesús. Que no tome en cuenta, bendito Dios, ese daño que le han hecho, Jesús. Y que ella fluya en tu Santo Espíritu, Señor. Ayúdala a perdonar, bendito Dios, así como tú, Señor, nos has perdonado a nosotros, Señor. Gracias, Padre bendito. Limpia, Padre Santo, purifica su mente y su corazón, bendito Dios. Para la gloria de tu santo nombre, Jesús. Oh, bendito Dios. Derrama tu bendición, Señor, sobre la congregación, Señor. Bendice. Bendice este remanente, bendito Dios. Oh, bendito Dios, y que seamos, bendito Dios, verdaderos soldados tuyos. Oh, bendito Dios, y que trabajemos y que hagamos guerra al enemigo, Padre Santo, para alcanzar muchas victorias. Gracias, Padre bendito, en el nombre de Jesús. Amén.
Gloria al Señor. Que el Señor les bendiga, hermanos. Si todavía estamos en las redes, hermanos, gracias por haber estado en sintonía con nosotros. Les bendecimos. Pase feliz noche y le invitamos para que el próximo domingo, una vez más, nos sintonice para seguir escuchando palabra de Dios. Que el Señor les bendiga y pasen feliz noche. Amén.